El día de hoy vamos a ver todo lo que está relacionado con el RNA, ¿no? Les quiero dar una clase que tenga mucho que ver con cosas que generalmente no se dan en la carrera y que son toda una nueva rama de la biología molecular que está generando mucho impacto en la biotecnología, que es todo lo que es utilizar el RNA de forma tecnológica. Y también les vamos a dar un poco, les voy a dar un poco de transgénesis de plantas y de animales. ¿Okay? Entonces vamos directo a lo que es el RNA. Ya saben bien que el RNA tiene ciertas cualidades, sobre todo tiene tres importantes, que es que contiene una ribosa en vez de una desoxirribosa. Es una molécula monocatenaria, que puede por lo tanto plegarse de formas muy interesantes, formando puentes de hidrógeno y algunas conformaciones extrañas que también tienen que ver con modificaciones post-transcripcionales y que por supuesto tiene uracilo en vez de timina, ¿no? Entonces esto ha hecho que durante mucho tiempo se haya empezado a estudiar eh, lo que genera el RNA como molécula y la diversidad de moléculas que puede generar este grupo de ácidos nucleicos. Entonces, hasta hace algunos años se pensaba que el RNA solamente podía tener tres tipos, que era el RNA mensajero, el RNA ribosomal y el RNA de transferencia, que ya los hemos visto. Pero se han encontrado cada vez más tipos de RNA no codificantes, es decir, que no generan un mensaje que se va a después traducir como proteína, sino que tienen otras funciones de regulación muy interesantes. ¿Okay? Entonces tenemos los RNAs no codificantes y esta es una de las clasificaciones típicas o la más usada sobre los RNAs no codificantes, que es a partir de su tamaño. Entonces existen los RNAs no codificantes pequeños de menos de 200 pares de bases y los largos que son de más de 200 pares de bases. Ahora, en estos pequeños, pues tenemos los que están implicados en genes, como pueden ser los ribosomales, ¿no? Que acuérdense que hay diferentes tipos de RNA ribosomal de diferentes tamaños. Y también tenemos estos que ahorita vamos a ver, que son los SNORNAS y otros como los SCARNAS, que están muchos implicados en cuestiones nucleares. ¿Okay? Por eso son SNORNAS. También tenemos los que son reguladores. Perdón, dentro de los génicos también tenemos el tRNA, los mirnas y los ribosimas, las ribosimas que actúan sobre genes. De los que son reguladores en cis, esto quiere decir que están regulando la zona en la que se encuentran. Tenemos este tipo de RNAs no codificantes en los que resaltan los riboswitches. Y tenemos también un grupo que provienen de los intrones. En algún momento les han de haber dicho que los intrones eran DNA basura o RNA que no se utilizaba, y últimamente se ha visto que tienen una función en la regulación génica y en la construcción evolutiva de los organismos. Y por parte de los largos, los podemos dividir en dos partes, que serán los lineales, ¿no? Que obviamente estos no van a estar cerrados, van a ser un RNA lineal, y los circulares, que van a estar en una conformación, como su nombre lo dice, circular. ¿Okay? Entonces vamos a ver a grandes rasgos, obviamente, la diversidad de RNAs no codificantes que existen. Entonces obviamente se ha encontrado que una gran parte, un gran porcentaje del DNA en muchos organismos es traducido al final, o bueno, transcrito como mensajero y luego traducido como proteína. Hay algunos organismos que tienen el 91%, 85% de sus genomas codificantes, pero mientras más nos vamos acercando a los organismos animales, a los organismos macroscópicos, empezamos a ver que a pesar del tamaño del genoma, solo un porcentaje muy pequeño de ese genoma es traducido como proteína. Sobre todo resalta mucho que en el Homo sapiens solamente el 1.4% de nuestro genoma es RNA mensajero. Y todo lo demás pues queda en una gran cuestión de para qué sirve, ¿no? Entonces por eso en un momento se manejó como DNA basura,
pero aquí yo les estoy tratando de explicar cómo más que basura es algo que se recicla. Es un componente muy importante para la regulación de todo el sistema molecular de la célula. Ahora vamos a ir partes por partes. Vamos a empezar con los RNAs pequeños. En específico vamos con las ribosimas. Las ribosimas se han estudiado desde hace mucho más tiempo porque es un RNA que es autocatalítico y que muchos han tratado de explicar como uno de los primeros moléculas en el origen de la vida, ya por su condición de autocatálisis, y que además, pues, en lo que supone la teoría del mundo de RNA, sería una molécula que permitiría este paso hacia la vida, ¿no? Entonces, ¿en qué consisten las ribosimas? Básicamente son RNAs pequeños que tienen un plegamiento con una cabeza de martillo, así le dicen en inglés, y que tienen este loop muy específico que no tiene ninguna hibridación con ningún gen. Esta va a ser muy importante porque acerca esta región, que ahorita vamos a ver para qué sirve. Y entonces tiene dos brazos que al momento de encontrar un RNA mensajero target, que es básicamente el RNA mensajero que van a modificar, a catalizar, entonces se forma este RNA mensajero, este complejo, perdón, de RNA mensajero ribosima, que reconoce las bases nitrogenadas de este mensajero. Pero fíjense cómo aquí lo están haciendo muy gráfico. Existe una sola base y todo un espacio aquí que no es reconocido por la ribosima. En el momento en el que la ribosima se para por este loop que tiene, se abre para mejorar la conformación estructural físico-química, pues entonces el RNA mensajero se corta. ¿Okay? Entonces se genera un corte justo en la región que no está siendo hibridada y la ribosima se reconfigura y puede volver a generar el mismo proceso. Entonces esto sirve mucho como un cortador de RNAs mensajeros. Ya habíamos visto algunas moléculas que lo hacían, como el CRISPR-Cas. La Cas9 es una enzima exonucleasa, pero aquí estamos viendo un RNA que tiene actividad exonucleasa, ¿no? Y por eso se vuelve tan interesante. Por otro lado, tenemos muy interesantes también, de los más estudiados previamente, son los riboswitches. Los riboswitches son un mecanismo de regulación de la traducción, perdón, de los mensajeros, en donde esta regulación se da en cis, esta sería en trans, porque el mensajero que se está transcribiendo, está siendo afectado por un RNA que viene de otro lado, mientras que en este caso el RNA mensajero que se va a modificar está en la misma región que el riboswitch. Entonces los riboswitches son fragmentos de secuencias que se encuentran previas a la región del gen, a las regiones génicas. Si ustedes recuerdan, teníamos estas 5' UTRs. Entonces esta región 5' UTR que está previa al sitio de inicio de la traducción, pero posterior al promotor, puede tener estas cualidades de riboswitch. Entonces, ¿qué es? Riboswitch es esta secuencia que está aquí, que como podemos ver puede plegarse de una forma específica y que en dado caso de que se encuentre un ligando o no, va a tener cierta función. Entonces, por ejemplo, en este caso en el que no hay un ligando, que recuerden que los ligandos son moléculas, simplemente metabolitos que funcionan como activadores o represores de una o de otra función. Entonces, como no está el ligando, se puede dar la transcripción y entonces, además, una vez que se transcribe todo esto completo, el ribosome binding site, el sitio de unión del ribosoma, está libre y entonces el ribosoma puede unirse a la región y comenzar la traducción. Entonces está prendido el riboswitch. Sin embargo, cuando llega el ligando tiene la capacidad o tiene la conformación para poder ingresar a cierta región del riboswitch. Entonces, fíjense cómo aquí se coloca en esta región y eso permite que el riboswitch entonces cambie su conformación
se pliegue de una manera específica y se forme esto que llamamos aptámero, que entonces ya no va a permitir que la RNA polimerasa o los factores de transcripción se puedan unir a esta región, porque se vuelve un espacio físico que no puede sobrepasar, ¿no? Básicamente es una cuestión física, es como un bache que se le pone, entonces la RNA polimerasa no puede generar su transcripción. Además, en algunos otros casos, los riboswitches pueden funcionar a nivel de traducción porque generan este mismo unión de un ligando que ahora bloquea el ribosome binding site. Fíjense cómo el aptámero ahora se formó en el sitio de unión del ribosoma, y entonces el ribosoma no puede encontrar el sitio de unión y por tanto se bloquea la traducción. Entonces tenemos riboswitches que afectan transcripción porque cambian esta conformación y traducción porque cambian esta conformación, y entonces se bloquean los sitios de unión de RNAs polimerasas o de ribosomas, ¿de acuerdo? Y se llaman riboswitches porque pueden estar prendidos o apagados dependiendo de si hay ligando o no. Ahora, vámonos a los RNAs no codificantes, que son todavía más pequeños y que son los más estudiados últimamente. Son muy novedosos, apenas está generando toda una corriente de experimentación acerca de estos. De hecho, en México se acaba de hacer el año pasado antes de la pandemia, perdón, hace 2 años, el primer congreso de RNAs no codificantes, ¿no? Y entonces es una materia que está creciendo poco a poco. Entonces vamos a ver lo que se ha estudiado. Tenemos mamíferos y básicamente Drosophila es lo que más se ha estudiado como modelos para los RNAs no codificantes, aunque cada vez se encuentran más organismos que los tienen. Y aquí vamos a ver un poquito de cómo se dan las vías de generación de cada uno de estos. Entonces fíjense cómo generalmente tenemos un gen que puede ser un gen que produzca una proteína y que, de acuerdo a ciertas regiones intragénicas o intergénicas que no están siendo codificadas, puede tener la generación o puede permitir la generación de estos tipos de RNAs no codificantes. Entonces fíjense cómo aquí les estoy mostrando, por ejemplo, que los miRNAs pueden venir de un gen pequeño que una vez que se transcribe es procesado por estas proteínas. Si les interesa mucho, estas proteínas se las tienen que aprender, son muy importantes: Drosha, Dicer y RISC, que son las que básicamente están implicadas en todo el corte y confección de los miRNAs, y que eventualmente generan este pequeño miRNA que va a tener una función de regulación. De igual forma pueden venir RNAs no codificantes que vienen en región contraria, o sea, en contrasentido al sentido del gen que sí está siendo traducido, y entonces puede generar de igual forma sirnas o puede generar RNAs no codificantes largos. Los intrones también hemos visto que pueden generar miRNAs o SNORNAs, y otros que vienen ya en clúster, que ya son un conjunto de RNAs no codificantes pequeños que están en un punto específico de nuestros cromosomas y que sirven para cortar y pegar y regular la expresión de los DNAs, del DNA del organismo. Y además hay algunas cosas muy interesantes que son retrotransposones, que se han visto también de cierta manera asociados a retrovirus y que por eso también han tenido un auge en los últimos años, sobre todo con el VIH, para poder entenderlos y estudiarlos mucho mejor. Otra proteína que olvidé es la argonauta, AGO3, que también va a ser muy importante, y las proteínas PIWI, que a lo mejor podemos ver un poquito más a detalle. Entonces vamos a ver qué son los miRNAs. Básicamente el miRNA es el más común de los RNAs no codificantes pequeños. Son microRNAs y por eso se les llama miRNAs, que tienen una longitud entre 18 a 25 nucleótidos. Son entre el 1 y el 2% del genoma humano, pero controlan el 50% de los genes que codifican para proteínas. Entonces imagínense la cantidad de información que están manejando estos
pequeños RNAs. Generalmente son guías para suprimir o evitar la traducción de los genes, y están implicados estas proteínas que ya les había mencionado, que son Drosha y Dicer, que van a estar básicamente implicados en los cortes en las vías de síntesis de los mirnas, ¿no? Entonces tenemos un gen de mirna que va a tener esta secuencia, eventualmente va a salir del núcleo hacia el citoplasma, aquí va a ser cortado por Dicer, se separan los dos lados, se madura el mirna con Drosha o con otras proteínas, y eventualmente va a llegar a poder ensamblarse a un RNA mensajero. Fíjense, este es un RNA mensajero, está poliadenilado, tiene su caperuza y tiene aquí el ORF, ¿no? La región codificante. Y entonces este mirna es complementario a la región 3' UTR o a incluso la región codificante. Y entonces, como genera un RNA de doble cadena, pues esto obviamente evita que los ribosomas puedan producir una proteína a partir de este mensajero. Entonces se silencia de cierta forma y obviamente se evita la traducción de este gen en específico. Muchas veces son fragmentos, estos mirnas, que vienen también de regiones codificantes, o más bien no codificantes, sino de regiones que están dentro de las regiones codificantes, como pueden ser los intrones, ¿no? Ahora, tenemos también sirnas, ¿no? Que los sirnas son Small Interfering RNAs, ¿no? Pequeños RNAs de interferencia, y por eso se les conoce como sirnas. Eso también tienen entre 19 y 23 nucleótidos, son muy pequeños. Pero la diferencia de los mirnas es que estos sí hacen un silenciamiento a partir de un corte de la secuencia del mensajero. ¿Ok? Entonces, si recuerdan un poquito lo que vimos en CRISPR-Cas, teníamos un tracer RNA y un RNA CRISPR, que lo que hacía era guiar a Cas9 para saber dónde tenía que cortar. Pues sirna es básicamente una cosa similar. Lo que hace es avisarle a una proteína exonucleasa que se llama RISC dónde debe de cortar para evitar que el mensajero se esté produciendo, más que se esté produciendo, que se esté traduciendo en la proteína deseada. ¿Ok? Entonces, este es otro mecanismo muy interesante, pero este sí destituye por completo el RNA mensajero, mientras que mirna solamente lo silencia. ¿Okay? Esas son las diferencias entre esos dos. Ahora también tenemos los pirnas. Los pirnas son un poco más grandes, entre 26 y 30 nucleótidos, y se llaman pirnas porque son RNAs asociados a proteínas PIWI, ¿no? Las proteínas PIWI son también unas proteínas que hacen silenciamiento por corte, son exonucleasas también, y simplemente se les llama RNAs o pirnas porque están asociados a estas proteínas y no a RISC. ¿Ok? Entonces, además, en su biogénesis no está implicado Dicer, entonces no requieren de Dicer para hacerse, y están principalmente restringidos los pirnas a células de la línea germinal. ¿Okay? Entonces son mucho más específicos en donde hacen su función de restricción, pero también tienen una diversidad de sitios donde pueden actuar y que evitan que se dé la traducción de los transcritos que se han generado por este silenciamiento específico, secuencia específico. ¿De acuerdo? Ahora, también existen los SNORNAs, que los SNORNAs son todavía más grandes que los que habíamos visto, son de 60 a 300 nucleótidos, están en el rango último de RNAs no codificantes pequeños. Estos están enriquecidos en el nucleolo, entonces por eso se conocen como SNORNAs, de ahí viene el Small Nucleolar
RNA. Entonces, si recuerdan, los genes nucleolares, o sea, el nucleolo es una región muy específica que está todavía más empaquetada en el núcleo y que obviamente va a tener una función más específica, sobre todo en cuestiones de producción de ribosomas, ¿no? Y de RNA ribosomales, ahí es donde se encuentran esos genes. Entonces estos obviamente van a tener una capacidad de silenciar ese tipo de genes, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo se generan los SNORNAS. Aquí tenemos un exón 1, exón 2, a partir del intrón que está en medio de ellos. En el splicing, el intrón forma el lazo típico que no va a estar asociado a los exones que van a producir el mensajero, pero entonces hay unas proteínas que van a bloquear la degradación de este intrón y que entonces van a dar lugar a estos loops que ahora sí van a ser eventualmente plegados de una forma específica gracias a sus secuencias y que van a permitir darle funcionalidad a los SNORNAS para que puedan llegar a los RNA ribosomales y bloquear la función que tienen, ¿no? O más bien que no se pueda plegar correctamente el RNA ribosomal y entonces pues ya no hay traducción, ¿ok? No se puede madurar el RNA ribosomal. Entonces, además de estos tenemos otros más que están apenas estudiándose, apenas encontrándose, como los PASRs, los TIRNAS, CRASIRNAS, los TELSRNAS, que son específicos de uno o de otro lugar, ¿no? Están asociados a centrómeros, al inicio de la transcripción, a los telómeros, y bueno, eso va a ir modificándose con el tiempo, pero ahorita no, pues no es clase de eso, entonces no vamos a ahondar más en eso. Ahora, los RNAs no codificantes largos también tenemos varios tipos. Básicamente podemos dividirlos en circulares y lineales. Y bueno, a mí la verdad de mis favoritos son los circulares porque hacen formas muy bonitas y tienen una capacidad de hacer una regulación de los genes en los que están implicados muy interesante. Entonces fíjense cómo es el proceso de los RNA circulares. Se llaman RNA circulares porque obviamente forman círculos, ¿no? Forman estos lazos completos. Pero fíjense cómo tenemos aquí una región génica de 5 exones que obviamente va a ser procesada y que puede dar lugar a este tipo de cosas, ¿no? Una de las formas más comunes en los que veríamos este procesamiento sería exón 1, 2 y 3 colocados en un RNA mensajero madurado con su cola de poliadenilación y que esto va a dar lugar a una proteína específica. Pero en algunos casos los intrones no son retirados y entonces estos intrones se circularizan y generan estos RNA circulares específicos para ciertas regiones del RNA mensajero. ¿Okay? Fíjense cómo aquí podemos tener, por ejemplo, el exón 3 y el exón 5. El exón 4 se corta, ¿no? Estamos viendo cómo aquí se elimina el exón 4. En este caso está eliminando el exón 3 y el exón 4. Y entonces este exón 3 y 4, y en este caso el cuarto solito, están haciendo un RNA circular. O sea, no es el gen no se va a traducir, sino que el gen va a funcionar como un RNA no codificante que va a regular la expresión de esta región génica de una o de otra manera. También la región intrónica puede ser por sí misma un RNA circular. Entonces fíjense cómo funcionan estas cosas. Tenemos un RNA mensajero previo al splicing, ¿no? Que va a tener todavía sus exones y sus intrones. Y tenemos aquí en este caso 4 exones que eventualmente pueden dar lugar a un RNA mensajero lineal que va a tener sus variantes dependiendo de los exones que se vayan utilizando. En el caso de que se retiraran el exón 2 y 3 junto con los intrones, entonces se puede generar un RNA circular con el exón 2 y el exón 3. Ahora, estos se les va a llamar esponjas de RNA porque lo que van a permitir es que ahora, fíjense cómo hay
microRNAs, mirnas, que estarían regulando a este gen, estarían uniéndose a la región 3'UTR de estos genes para evitar su traducción. Pero como tenemos este RNA circular, lo que hace es absorber como una esponja estos mirnas y entonces evitar que se unan al RNA mensajero que sí va a llevar el mensaje a traducir. Entonces evita el silenciamiento de estos genes a partir de la unión de los mirnas que harían esa función. ¿Sí? Por eso se dice que es como una esponja. Entonces jala los mirnas, los atrapa, porque tiene regiones que son similares o complementarias a ese mirna, y evita que esto vaya a silenciar al gen y esto se pueda seguir produciendo. Se dan cuenta, es un mecanismo de regulación a nivel transcriptómica y de traducción gigantesca. ¿Okay? Aquí hay un montón de ejemplos que también pueden ver en donde se está viendo cómo los RNA circulares están funcionando como estas esponjas para uno u otra cosa, uniendo ribosomas, uniendo microRNAs, uniendo incluso los RNAs mensajeros en específico. Entonces la cuestión se vuelve muy muy amplia para poder explorar esto como método de regulación de los mensajeros. Por otro lado, dentro de los RNAs lineales tenemos unos que son muy interesantes, que se han estudiado desde hace mucho tiempo porque llamaban mucho la atención a nivel evolutivo, el por qué se tenían secuencias que parecían genes pero que no eran genes, ¿no? Y a esto se les conoció como pseudogenes. Se han hecho muchos trabajos sobre pseudogenes. Se sabe que el humano y el chimpancé tenemos una cantidad de pseudogenes brutal que compartimos además y que algunos han pues dicho que algunas de estas modificaciones de gen a pseudogen han permitido la evolución de muchos organismos, sobre todo nosotros contra los chimpancés. Pero ¿qué es lo interesante de los pseudogenes? Últimamente se ha visto que no es que sean genes, digamos, estropeados o genes que ya no funcionan nada más, sino que tienen una condición regulatoria sobre el gen original del que provenían. ¿Okay? Y eso es muy interesante. Ustedes deben saber que normalmente tenemos varias copias o podemos tener varias copias del mismo gen. Así de hecho es como sucede la evolución, porque yo tengo varias copias de los genes y una de las copias se estropea o se cambia o se muta, mientras que las otras siguen permitiendo la funcionalidad de la proteína. Entonces la otra puede ser modificada mientras que no hay un cambio fenotípico. Eso es muy interesante. Ahora en los pseudogenes pasa algo a mí me parece muy padre, que es que esos pseudogenes que están modificándose, mutando de una u otra forma, pueden servir para regular el gen original en sentido. O sea, el gen que sí va a traducir a una proteína. Entonces fíjense aquí, les estoy mostrando un pseudogen que está en un artículo sobre pseudogenes y cáncer. Se ha visto que hay muchos que están implicados en condiciones de cáncer. Y les voy a explicar, no les voy a explicar cuál es la función en sí de la proteína, sino simplemente vámonos a la regulación por los RNAs. Entonces yo tengo este gen que se llama PTEN PG1 en sentido. Aquí está 5', 3'. Y entonces aquí está el promotor que va a producir este gen que va a generar una proteína. Ahora, dentro de este gen hay una región que puede ser reconocida por las polimerasas y que por tanto puede permitir la producción de un pseudogen que funciona en sentido contrario. ¿Okay? Aquí tenemos uno que es alfa, que incluye este exón 1, exón 2, exón 3 y exón 4, que no es un gen porque no traduce una proteína, pero sí va a generar un largo no codificante, un RNA largo no codificante. Tenemos también un beta, que tiene, fíjense, la región del exón, una parte nada más, el exón 2, el exón 3 y el exón 4 igualitos, pero fíjense cómo estas regiones del exón se comparten con el gen
que está en sentido. Entonces, el RNA de aquí es complementario a la región de acá. ¿Sí? El alfa tiene su región acá complementaria y el beta tiene su región complementaria acá. Y además tienen este otro RNA no codificante largo, que este sí es largo, 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 que no genera ningún exón ni de ningún tipo, sino que simplemente tiene una secuencia ahí funcional para otras cosas. Pero vamos a centrarnos en el alfa, el beta y el gen que tiene sentido. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que descubrió este grupo de investigadores? Se dieron cuenta que estos pseudogenes no solamente estaban ahí porque sí, no eran situaciones sin querer que le había salido a la célula y que la habían estaba perdiendo esa región y quedaba ahí porque sí, porque era un proceso evolutivo de adaptación que iba a tardar millones de años, sino que tenían una funcionalidad. Y quiero que se den cuenta de la funcionalidad que tienen. Voy a expandir un poco más esto para que tengamos más claro. Entonces recordemos que tenemos el gen con sentido que va a producir una proteína, ¿no? Esta proteína hay que regularla de alguna manera, va a generar primero un mensajero y eso va a ser después traducido. Tenemos un pseudogen alfa que va en sentido opuesto o contrasentido y uno beta que va también en contrasentido y que tiene un pedacito menos del exón original del alfa. Y entonces fíjense, cuando viene cierta condición, la pol 3, perdón, va a permitir que se transcriba este gen, se transcribe el gen en rojo, pero también se pueden transcribir el alfa y el beta en contrasentido y plegarse de una manera específica. Estas también van a tener sus colas de poli A, van a estar encapuchadas. Y fíjense cómo aquí el beta va a tener una región específica en su parte 5', aquí esta de aquí, que es correspondiente al 5' inicial de el gen original PTEN-P1. Entonces, esto puede hibridar, ¿ok? Si esto hibrida, va a tener ciertas características que van a cambiar la conformación y entonces va a poder ser expulsado hacia el citoplasma ese mensajero y entonces va a poder generar cierto comportamiento, ¿no? Vamos a dejarlo así por ahora. Entonces, si esto se da, si esta unión se da, puede ser exportado hacia el citoplasma el mensajero y entonces podrá ser eventualmente traducido. Si esta no se da, sino lo que se está, si no hay esta hibridación, entonces el PTEN no puede salir. ¿Ok? Básicamente se queda en el núcleo y entonces no puede ser traducida la proteína. Entonces fíjense cómo aquí hay una funcionalidad del pseudogen en cuanto a la regulación de la traducción de este gen específico. Por otro lado, el fragmento alfa va a tener, además, esta región 5' mucho más larga, que tiene la capacidad de hibridar con un 5' UTR de el gen, el PTEN, o sea, esta región que estaría aquí, y que además está en otro cromosoma. ¿Ok? Entonces, este gen que está en otro cromosoma va a poder ser transcrito, siempre y cuando tengamos el alfa, el RNA en antisentido alfa, en la región 5' UTR hibridado. Entonces, esto es lo que va a permitir que se produzca este mensajero. Este mensajero va a generar una función, este mensajero va a generar otra función que están asociadas al cáncer. Entonces, fíjense cómo la regulación está haciendo por los pseudogenes que vienen en contrasentido. Entonces, esto es maravilloso porque estamos viendo cómo el propio gen está generando su propia regulación con fragmentos del gen transcritos en contrasentido, ¿no? Y además de eso, por si esto no fuera poco, tenemos además una regulación por mirnas, que ya vimos cómo funcionan, que son estos pequeñitos que están aquí. Entonces, aunque yo tenga el tRNA, el RNA mensajero unido al pseudogen beta
listo para traducirse. Si hay mirnas, entonces esto puede evitar la traducción. Pero si el RNA de pseudogen no codificante produjo estos mensajeros de acá, entonces estos mensajeros del PTEN que está en el cromosoma 10 pueden servir como esponja para los mirnas. Y entonces quitar los mirnas de aquí y volver a permitir la regulación positiva de este mensajero en específico. Entonces fíjense los grados de regulación que estamos teniendo. Estamos teniendo un punto de regulación aquí, un punto de regulación acá, otro punto de regulación acá, otro punto de regulación por los mirnas y otro punto de regulación por las esponjas de los mirnas. Entonces, esto modifica totalmente lo que teníamos entendido como que un gen hace una función y que si entendemos el gen, sabemos lo que va a pasar. Se traduce la proteína y ya. No es cierto. ¿Ok? Eso es una gran mentira que hemos tenido en la biología y que hay que ir cambiando, obviamente, paso a pasito. Ahora, además de esto, tenemos otras cosas bien interesantes que funcionan sobre todo en plantas, que son los elementos, se traduce muy feo, pero son los elementos transponibles y que son, o transposables, que son los transposones, ¿no? Así se les puso en inglés y así se les tradujo a la actualidad en el español. Y de estos tenemos dos tipos. Tenemos la clase 1 y la clase 2, que podemos dividirlo en retrotransposones y los transposones de DNA. De los transposones de DNA tenemos estos que están acá, y de los retrotransposones los más importantes van a ser lines y signs, que son los que más se utilizan. De los DNA transposones tenemos los TIR, que son los más los típicos. Ahora, ¿esos qué tienen de característica? Pues básicamente estos son un conjunto de genes que tienen la capacidad, o sea, son fragmentos de RNA en este caso y fragmentos de DNA en este caso, que pueden saltar dentro de los genomas. Es decir, pueden tomar su secuencia y brincar de un lugar a otro. Por eso se le llaman transposones. Se transponen en regiones del genoma. ¿Y cómo es que sucede esto? Pues gracias a sus secuencias que tienen en los extremos flanqueándolas y que son regiones conservadas que se parecen mucho a otras regiones conservadas y por tanto pueden, al momento de hacer una duplicación, parecer que tienen que ir en otro lado y entonces simplemente se cortan y se pegan por recombinación homóloga y entonces se recombina en otro lugar específico. ¿De acuerdo? Lo más interesante de estos es que en el caso de los retrotransposones son RNAs mensajeros que luego pueden ser retrotranscritos a DNA y entonces hacer el salto. Y estos pues son simplemente de DNA que saltan de un lugar a otro. Y la otra característica muy importante es que dentro de su secuencia génica están los mensajeros necesarios para producir su propia transposición. Están los genes de la transposasa o de una u otra enzima que van a ser exonucleasas, polimerasas, que van a permitir la entrada a los demás sitios del DNA. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues que los transposones permiten la mutación y el silenciamiento, obviamente, de fragmentos grandes del DNA, porque se insertan en lugares donde quieren, ¿ok? Después podemos tener una discusión de cómo esto puede permitir la evolución, porque parecería que es una mutación así aleatoria, pero no está siendo tan aleatoria. Hay una selección, hay una presión de selección obviamente que está actuando y que permite que no estén simplemente brincando de un lugar a otro sin ningún sentido, pero que sí permiten que haya evolución y variabilidad genética, sobre todo en plantas. ¿Okay? Ahora, además de esto, tenemos en otros organismos que no son plantas, animales, sino en levaduras, sobre todo se han encontrado algunos casos de RNAs no codificantes. Aquí tenemos un montón de snornas que se encuentran en algunas especies de cándida,
y que entonces nos permite entender que hay una gran diversidad también de regulación en estos organismos, pero sobre todo quería hablarles de un mecanismo de retrotransposición que sucede en Candida albicans, que es muy interesante, porque ya no solamente está usando estos pedazos de RNA, digamos, específicos, característicos, que tienen esa funcionalidad ya definida, sino que, por ejemplo, en Candida albicans, para ahorrarse un poco de espacio, puede utilizar sus tRNAs como mecanismos de retrotransposición. Entonces este mecanismo está muy bonito. Tenemos aquí, por ejemplo, un fragmento de RNA que tiene que ser retrotranscrito. Pero para ser retrotranscrito necesita un primer. Recuerden que los primers son necesarios para generar la polimerización, que necesitan tener un extremo 3' libre. Entonces hay una secuencia en este retrotransposón que es complementaria a una región del tRNA 3'. Entonces este tRNA, que recuerden, los tRNAs parecían tener simplemente la función de traducción, de encontrar el codón con su anticodón y generar la traducción de un aminoácido. Pues aquí nos están enseñando otra función que es parecida a la de los primers. Están sirviendo como primers. Entonces se unen a esta región específica. Esto le sirve a la polimerasa para transcribir o retrotranscribir más bien esta región. Entonces la retrotranscriptasa retrotranscribe esta región. La retrotranscriptasa está dentro de este gen, ¿no? Ahí está la información para generar la retrotranscriptasa, eso es todavía más interesante. Entonces, eventualmente se genera este tRNA U5R, que como tiene una secuencia R aquí y otra secuencia R que son complementarias, que son idénticas, entonces esto se puede separar, brincar aquí, y entonces esta R ahora puede unirse a esta región y servir como primer para retrotranscribir todo el fragmento del retrotransposón. Una vez que esto se libera, pues entonces ya tengo un 3' libre aquí nuevamente. Este 3' se hace lo mismo que estábamos viendo acá, funciona como primer hacia acá, se libera, brinca hacia acá y ahora tengo el 3' libre y luego ya nada más se concluyen los fragmentos y mi retrotransposón está insertado en el genoma de Candida albicans. Entonces, fíjense cómo estamos utilizando una función de un RNA que no codifica, pero no solamente para la función original que teníamos pensada, sino que ahora también nos ayuda a retrotranscribir fragmentos. ¿Ok? Entonces, bueno, esto en qué ha servido todo este conocimiento a la transgénesis y a la biotecnología, pues que se pueden utilizar estos conocimientos de los RNAs no codificantes pequeños como RNAs de interferencia. ¿Okay? Entonces, si yo conozco un gen que quiero que sea silenciado o que quiero que esté reprimido o que esté prendido como un riboswitch o no, se pueden generar fragmentos que sean específicos, que vayan a pasar por el proceso de biogénesis de mirnas o de sirnas y que eventualmente van a ir a la región que yo quiero para generar el silenciamiento. Y entonces no tiene que haber una modificación genética. Si se dan cuenta, en este caso ya no tengo que hacer todo este proceso que habíamos visto de construir un plásmido, insertar el plásmido, que se genere una construcción con las enzimas de restricción y la alfa complementación. Todo eso que hemos visto se lo saltan porque lo único que tienen que hacer es insertar el sirna o el mirna, que van a estar silenciando el gen y que va a estar siendo regulado por una molécula en específico, por ejemplo lactosa. Entonces, si ustedes le ponen lactosa, silencian el gen, y si le quitan la lactosa, ya no se produce el mirna o el sirna, y entonces ya no se bloquea la producción del gen que están queriendo estudiar. ¿De acuerdo? Y entonces eso les da pues, una ventaja, porque en vivo pueden estar haciendo cambios que no conlleven la modificación de la información original, ¿no? Sino nada más cómo se está regulando eso y cómo se está expresando.
Entonces esto abre muchísimo las posibilidades a la biotecnología para poder regular a los genes. ¿Okay? Luego tenemos otros, o sea, a pesar de eso tenemos que generar pues mecanismos de transfección, ¿no? Entonces, ¿cómo se insertan estos mirnas o sirnas? Pues se ponen generalmente en una, vamos a decirle, vacuola, en un elemento que puede ingresar a las células y que van a llevar pues todo su procesamiento normal como si fuera un sirna, como si fuera un retrotransposón que se va a insertar en el genoma y que entonces eventualmente va a poder cortarse y todo esto ya lo va a hacer la célula porque tiene los mecanismos para generarlo. Y simplemente se pone un promotor antes del Mirna que esté regulado por algo que yo pueda modificar. ¿De acuerdo? De algunos de los mecanismos de transfección que se han utilizado en el caso de los RNAs, tenemos la utilización de una nanopartícula inorgánica que trae aquí una molécula en la membrana que puede ser absorber, a los fragmentos del sirna y conjugarlo. ¿Okay? Entonces están unidos aquí a esta molécula. Otro puede ser una coraza catiónica que por interacciones electrostáticas forma como una membrana de sirnas o mirnas y entonces así pueden ingresar a la célula. Otro es por un clúster, entonces está todo ahí en un polímero metido y eventualmente se les va a acercar a las células y se inserta. O en una doble membrana, también hecha de forma catiónica y aniónica, que va a simular a la membrana plasmática para poder ingresar a la célula, al citoplasma. Ahora, vamos a pasarnos a otros tipos de transgénesis, la transgénesis en plantas y la transgénesis en animales y los mecanismos más comunes que tenemos para generar eso. Entonces, de esto a lo mejor ya han escuchado un poquito más, es más común verlo en otras clases o incluso verlo en la tele, ¿no? Son de lo más común. Pero bueno, ¿cuál es el típico o lo primero que se ha generado y que ha permitido la apertura hacia la biotecnología, a la modificación de las plantas y obviamente a la generación de transgénicos que ahora están muy en boga porque hay toda una cuestión ética que ya vamos a ver eventualmente? Todo eso ha venido de la mano gracias a haber encontrado una bacteria que en su momento se llamó Agrobacterium tumefaciens, que ahora ya se conoce como Rhizobium radiobacter, ya está colocada taxonómicamente de mejor manera, y que es una alfa protobacteria que permite la fijación de nitrógeno en las plantas en plantas específicas de un género conocido como Fabaceae. Si ya llevaron plantas sabrán que son las leguminosas, y que lo interesante de esta simbiosis que se da es que es una simbiosis a partir de una incorporación genética por parte de la bacteria hacia la planta. Entonces este mismo mecanismo se puede tomar biotecnológicamente para poder ingresar genes a las plantas que uno requiera o que uno quiera modificar. Entonces, además de esto, pues las fabáceas son el grupo más común de plantas que existe, y por supuesto esto ha generado que se haya podido acercar a la transfección de muchísimas plantas, y además son muchas veces o de las más comunes en la alimentación humana, y por eso también se han podido modificar para hacer transgénicos que afecten a la sociedad y a la economía de los países, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste molecularmente la transfección por Rhizobium? Pues tenemos, bueno, Rhizobium tiene un plásmido, ¿no? Que se conoce como TI plásmido o de tumorización, o sea, de formación de tumores,
y que va a tener ciertos genes muy importantes y muy interesantes que le van a ayudar a entrar a la célula. Ahora, una vez que se modifica ese plásmido, ahorita vamos a ver el mecanismo. Hubo una transposición de mis diapositivas. Bueno, me voy a pasar primero aquí. Entonces, ¿cómo funciona la infección de Rhizobium? Básicamente lo que sucede es que tenemos este plásmido TI que les decía, con un DNA T y una región viral, ¿no? Es un plásmido bastante grande, 200.000 pares de bases, con un montón de proteínas virales, que entonces en el momento en el que la planta está herida, tiene alguna rasgadura, se corta una raíz, sobre todo estas funcionan en simbiosis con raíces, va a producir una molécula que activa los genes de virulencia en Rhizobium. Esto va a permitir que estos genes, ahorita vamos a ver en específico lo que hacen estos genes, puedan ayudar a que se produzca, se transcriba este intermediario del gen tDNA, que va a ser transferido a las células de la planta y que además va a ser importado al núcleo y se va a integrar en el DNA de la planta. Entonces ahora la planta va a traer el gen de virulencia, bueno, uno de los genes, no los de virulencia, sino el gen que proviene de la bacteria, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que esto sucede, esto va a desencadenar una bomba de citocinas, de opinas, de auxinas, que van a promover el crecimiento descontrolado de las células de raíz, de la radícula. Y entonces eso va a generar eventualmente un tumor que va a ser invadido por estas bacterias y donde van a poder fijar nitrógeno. Pero la planta, obviamente, evolutivamente se ha adaptado a poder encontrarle un beneficio a eso. Y entonces eso mismo puede permitir que ahora esa fijación de nitrógeno la pueda utilizar, utiliza los iones amonio que liberan estas bacterias fijadoras de nitrógeno y entonces utilizarlo dentro de su metabolismo. Entonces se da por eso una simbiosis que aunque produce tumores, pues las plantas no tienen ningún sentido de la vanidad y además lo controlan de una manera que no les genere más daños de los debidos y entonces están ahí cada uno reforzando su sobrevivencia con esta condición. Entonces, ¿qué es lo que sucede en términos ya mucho más específicos? Como les decía, se produce el corte de la planta y entonces hay alguna señalización que permite que Rhizobium se pueda acercar, se una y entonces además la producción de estas señales generan una bomba, una cadena o cascada más bien, una cascada de señalización que va a producir que ciertos genes se transcriban y luego se traduzcan en proteínas que tienen como función formar, por ejemplo, los poros para poder ingresar el RNA mensajero hacia el otro lado, hacia el otro citoplasma, además de recubrir este RNA mensajero para que no pueda ser degradado por las enzimas de la planta y que además le permitan también ingresar e integrarse en el núcleo de la planta. Y entonces una vez que esto se ha integrado, puede permitir la bomba de diferentes enzimas que van a producir, como les decía, el crecimiento descontrolado de las células de la planta. ¿Cuáles son estos? Pues básicamente esta es la región tDNA, que es la que se inserta y que está constituida por auxinas, citocinas y opinas, ¿no? Que es lo que produce estos tumores. Ahora, esto después lo podemos utilizar como una forma de transfección de plantas, o se ha utilizado desde hace mucho tiempo, porque al tener el plásmido conocido, ya con las regiones que sabe uno que deben de necesitar
para generar la infección, pues entonces se pueden modificar genéticamente con enzimas de restricción y insertar el gen extraño que uno quiera colocar o clonar dentro de las plantas. Entonces ya se sabe que esta región específica se va a insertar. En vez de colocar aquí auxina, citosina y opina, puedo poner una proteína verde fluorescente, puedo poner una proteína de producción de antibióticos, puedo poner lo que se antoje, ¿okay? Una proteína que haga que la planta sea de otros colores, otros tamaños, otros sabores. Y mientras yo mantenga estos bordes que van a ser reconocidos para ser insertados aquí, pues entonces todo puede seguir siendo funcional. A la bacteria de la planta no les importa lo que venga aquí adentro. Entonces, eso se hace. Se utiliza el plásmido TI, se corta con enzimas de restricción, se clona el DNA extranjero o extraño, después se reinserta en la bacteria, en Rhizobium, y luego se pone a convivir con plantas que tienen, o más bien células de planta, porque no la planta todavía completa. Esto va a hacer que se inserte el fragmento en el cromosoma de la planta, y entonces la planta, después de unos meses, crecerá con los genes en todas sus células, porque además se utilizan células germinales, y entonces todas las células de la planta van a tener este gen extraño, ¿de acuerdo? Ahora, lo que les quería decir en esta parte, que esta era la diapositiva que seguía, es que para hacer estas construcciones de transgénicos se utilizan secuencias ya muy conocidas, ya típicas. Como les decía, tenemos estas, por ejemplo, estos bordes que tienen esa secuencia. Tienen secuencias promotoras, secuencias terminadoras, que obviamente se van a volver marcadores de selección. O sea, además de tener marcadores de selección que pueden ser antibióticos y toxinas y otras cosas, estos se van a volver marcadores para poder encontrar transgénicos en la naturaleza. Entonces, si yo quiero transfectar una planta de soya, yo tengo que utilizar ciertas secuencias específicas que no se pueden cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, si yo soy un investigador que está tratando de entender si una planta es transgénica o no, lo único que tengo que hacer es rastrear estas secuencias, a lo mejor no la proteína de interés, porque no voy a saber qué se le metió a uno u otro bicho, a uno u otro de las plantas. Pero sí voy a poder encontrar estos promotores y terminadores, estos marcadores de selección, estas regiones de bordes del plásmido, que me van a permitir saber si esa planta es o no transgénica. Ese es uno de los experimentos que íbamos a hacer en el laboratorio, haciendo básicamente, ustedes ya deberían de saber cómo encontrar un gen específico. Se diseñan primers y se hace un PCR y luego una electroforesis. O se puede hacer un qPCR en tiempo real. Y entonces ustedes, si detectan, después de hacer una extracción del DNA de una planta, que tiene secuencias como estas, pues quiere decir que ha sido infectado con un plásmido modificado y que por tanto tiene algún gen transgénico. Y así poder detectar transgénicos de cualquier planta. ¿De acuerdo? Algo muy interesante es que cuando hacemos este experimento en el laboratorio, yo siempre les pido que que traigan soya orgánica y que traigan soya del Walmart para observar si son transgénicas. Y la mayoría de las veces nos sale que las plantas de soya orgánicas también son transgénicas. O sea, las del Walmart siempre, pero las de lugares orgánicos también ya son transgénicos. Y eso tiene que ver con cómo se ha desarrollado ahora el modelo económico y por supuesto toda esta cuestión que ya se ha platicado mucho, que platicaremos más a detalle, de cómo se da la distribución de las plantas sin que uno quiera, ¿no? Porque al final el aire las mueve, el agua, etcétera, y las semillas vuelan para todos lados y entonces al final uno termina cultivando una planta transgénica aunque no quiera, sobre todo si tienen ventajas sobre las otras. Ahora, otro método de transgénesis muy interesante es la biobalística. La biobalística la pueden utilizar no solo en plantas, también se hace en algunas bacterias, pero se recomienda más en plantas porque es muy abrasiva. Básicamente lo que se hace
es bombardear con balas a las plantas para romper su pared celular, sus membranas y insertar los fragmentos de DNA. Entonces tenemos una pistola que básicamente balea a las células. Entonces tiene partículas de oro que están ahí con el plásmido y con cloruro de calcio y otras cosas, otros acarreadores de DNA como la espermidina. Y entonces se colocan en este tubo de vacío, se avientan en conjunto y entonces en las balitas, en las partículas estas de oro, viene el fragmento del plásmido. Y entonces cuando avientan a gran velocidad en un bombardeo bastante fuerte, pues se van a romper las membranas y uno que otro pedazo del DNA entrarán. Se hace obviamente una selección por antibióticos, se pone un marcador de selección en el plásmido y luego entonces las plántulas que vayan saliendo tendrán la resistencia y querrá decir que el plásmido ha sido insertado con éxito y eventualmente pues ya se hace su plantita con la condición que ustedes querían darle a esa planta. Entonces es una técnica bastante interesante que también se puede usar en bacterias y en otros organismos. Ahora, vamos a pasar a la transgénesis en animales. ¿Cómo es que se da la transgénesis en animales? Aquí lo estoy haciendo muy específico, pero recuerden que muchos de estos métodos también se pueden utilizar en otros organismos, no son exclusivos de uno o de otro, pero son en donde más se utiliza. Entonces, en transgénesis en animales, el método más utilizado es la microinyección. La microinyección es un proceso también mecánico como la biobalística, en el cual una aguja que es muy muy fina va a penetrar la membrana de generalmente un gameto, ¿sí? O el cigoto completo, ¿sí? Y entonces lo que se va a hacer es introducir con esa jeringa por microinyección un contenido específico de algún gen que uno que uno quiera modificar o que uno quiera más bien ingresar a las células del animal. Entonces generalmente se utilizan células germinales y obviamente esto tiene que ser con un robot porque no lo pueden hacer ustedes a ojo, porque pues, básicamente son cuestiones microscópicas que para atinarle pues está bastante difícil, ¿no? Entonces aquí les pongo un procesamiento como se da. Tenemos, por ejemplo, dos organismos, uno macho y una hembra de ratones fértiles, se colectan los embriones y eventualmente se hace la inyección de un transgen que va a ser colocado en este punto en el núcleo. Entonces la misma célula, una vez que se inserte un pedazo de DNA, es muy raro que la célula tenga un fragmento de DNA en el núcleo y no lo quiera integrar porque siente que se le ha roto y entonces lo integra donde se puede y entonces eventualmente va a haber se va a colocar ese, ese óvulo fecundado con el transgen en una madre o una hembra más bien, se le llaman pseudo embarazadas, o sea que se induce el embarazo pero no tiene ningún embrión y entonces se coloca este cigoto y ahora pues se puede dar un animal transgénico después del nacimiento de ese embrión modificado genéticamente. ¿Ok? A esas se les llaman hembras subrogadas porque son hembras que están preparadas para tener hijos que no y que son insertados, no es que estén embarazadas tal cual. ¿Ok? Como lo habíamos visto en todos lados, pues ustedes pueden insertar transgenes de todo tipo. Si quieren un gen que esté regulado por un promotor bastante fuerte, que sea de tipo viral, si quieren uno que sea específico de tejido, entonces lo van a poder activar en el hígado, en el riñón, en uno u otro, porque recuerden que una vez que el cigoto se empieza a duplicar, pues ya, los genes están en todos lados, pero van a estar regulados de una o de otra forma. ¿De acuerdo? Ahora, este proceso obviamente es muy aleatorio y por eso se pierden muchos de los ratones que se están transfectando. No crean que es 100% de viabilidad. De hecho, muchísimos, hay un 50% de ratones
a veces mucho más, que se pierden en el proceso, ¿no? Por estas cuestiones de que es básicamente todavía aleatorio y que estamos tratando, o bueno, se está tratando de mejorar en ese sentido. Y entonces eventualmente pues vamos a tener ositos que están implantados en las hembras y entonces ahora sí vamos a tener expresión de acuerdo a los promotores que se hayan colocado en el transgénico. Esto es básicamente lo mismo, simplemente le estoy explicando aquí cómo se hace lo del vector. Al vector generalmente lo que se hace para que pueda ingresar en una región específica, porque eso es importante, a lo mejor ustedes piensan que el ingreso es totalmente aleatorio, y no, lo que se coloca, como hemos visto en muchas de las otras explicaciones, se le colocan secuencias en los extremos que son similares a algún gen. Y entonces cuando el núcleo encuentra que hay un fragmento de DNA roto, no es que lo inserte donde sea, sino que lo va a insertar en algo que se parezca, va a generar una recombinación homóloga, y entonces ustedes pueden dirigir de cierta manera el gen donde quieren que se coloque eh, en el cigoto modificado. ¿Ok? Entonces, básicamente es el mismo proceso, se utilizan blastocistos, aquí están, se crecen primero en una caja Petri y eventualmente se pueden colocar en una madre subrogada. Esto ya vamos a, simplemente es cómo podemos ir mejorando esta situación, no lo voy a dejar tanto. Y ahora sí, el otro método o los otros métodos que tenemos, que son un poco más aleatorios, pero que tienen la ventaja de no estar utilizando tantas madres subrogadas, sino que la transfección, y además no utilizar un robot y todo esto, sino que tienen una transfección más violenta, es a partir de la sonoporación, que es muy similar a la biobalística, pero que se hace por un sonido que lo que hace es generar aperturas en las membranas, ¿no? O sea, lo que hacen es enfocar un sonido en una longitud de onda muy específica. Eso hace que las células cambien su forma, se abren ciertas partes de la membrana y entonces se coloca el ácido nucleico exógeno y puede ingresar al núcleo de esta, bueno, puede ingresar a la célula y luego eventualmente al núcleo de esta manera. Y la otra es por fotoporación, que tiene la misma idea, pero las longitudes de onda son de luz, ¿no? Y se hace con un láser. Y la otra es la magnetofección, que esa lo que utiliza es un imán y el DNA está unido a moléculas de magnetita o de algún otro elemento magnético que eventualmente va a ser arrastrado por el imán y va a poder ingresar en la membrana celular para hacer el mismo proceso que hemos visto en todo, entrar al núcleo y generar una transfección para luego hacer una función específica. ¿Ok? Entonces, esto obviamente ha llevado a un montón de discusiones éticas, que es lo que vamos a ver en la siguiente y última clase, que son básicamente ya todo esto, cómo lo podemos enfocar a cuestiones sociales y las implicaciones económicas, sociales, políticas y sobre todo éticas que tienen todas estas modificaciones genéticas y los cambios que se puedan hacer en los organismos vivos. Entonces, gracias y nos vemos pronto, chicos. Saludos.